Padre del Señor, hermanos, Dios les bendiga. En primer lugar, agradecido a Dios, a mi pastor Alberto Chávez, al maestro Poleico, pastor Ariel, el pastor Maciel y todos los consiervos que me han dado la oportunidad de poder hablar de este tema, ¿no? De lo que es el ministerio evangelista. En su material está en la página 12. Dice, creo necesario, 11, disculpen, yo ya como la inflación, subí un poco más. Bueno, ahora está bajando, así que bajamos entonces. Creo necesario previamente referirme al don divino ministerial de evangelista, dar un concepto de ministerio, que es un término que se asemeja al de servicio. Así como secularmente se usa este término para referirse a un departamento o división de un gobierno del Estado, cada ministerio, pastor, apóstol, maestro, profeta y evangelista es parte funcional del gobierno de Dios para su iglesia y tiene un responsable en cada área de servicio. La máxima autoridad a que responde el evangelista como ministro es al Señor, y en la tierra al pastor en la iglesia donde se congrega. Si bien puede formar una asociación civil religiosa independiente, un evangelista, como el evangelista Carlos Anacondia, o Gille Ávila, o David Valle, necesita de los otros ministerios para funcionar, especialmente del pastor, perfeccionando a los santos y edificar a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Vio cómo necesitamos los otros ministerios? Gracias al Señor. Gracias. Ya tengo mi mamá que tiene 84 años. Una de las cosas que siempre la vi hacer, le encanta la jardinería. Su casa tiene al frente un jardín y siempre la veía a ella ir, preparar la tierra. Hoy con sus 84 años por ahí lo hace cada tanto. Y sembraba la semilla de la plantita que ella quería. Y después, bueno, la regaba y con paciencia esperaba hasta que esa planta nacía, se desarrollaba, producía fruto. Y es la tarea del evangelista, la de sembrar la palabra de Dios, la de sembrar el mensaje, la semilla preciosa, ese tesoro divino que Dios nos ha dado para poder compartir, que es la palabra de Dios. ¿Qué es el ministerio evangelista? La palabra proviene del griego evangelistes, porque el pastor Nicolás me dice evangelisto, pero los evangelistas somos evangelistas, que significa mensajero de lo bueno, las buenas nuevas, las buenas noticias. Es la persona que se dedica a predicar el evangelio o también portador del evangelio, las buenas noticias. La palabra evangelista es portador, anunciador o mensajero de las buenas noticias. En el Nuevo Testamento aparecen varios versículos. Me interesa particularmente el capítulo 8. Esperen que voy a abrir que lo tengo ahí. Hermana Sandra o alguno me avisa cuando estamos cerca del tiempo. O el pastor Maciel, entonces, que lo tengo acá cerca para la gloria de Dios. Hechos capítulo 8. Versículo 1 en adelante, a ver quién puede leer. Hechos capítulo 8, versículo 1. En adelante, los 4 primeros versículos, 5 primeros versículos. ¿Hay quién es valiente? Amén. Hasta ahí nomás. ¿Qué pasó con
la gran comisión. ¿Se acuerda de Marcos 16:15? Dice Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El término id significa de que ellos no tenían que quedarse. Eso implica una acción, una actividad, de pregonar, de anunciar el evangelio a toda criatura. Y aquí fue la gran comisión. ¿Qué es una comisión? Cuando alguien por escrito delega algo para que se cumpla, da una orden y también le faculta al cumplimiento de una tarea. Es lo que Jesús hizo con los discípulos, hizo con la iglesia. Le encomendó por escrito una tarea. ¿Cuál es la tarea? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Las buenas noticias de salvación. Esa es la gran comisión. ¿Qué hizo la iglesia? De Hechos 1 a Hechos 7, se quedó en Jerusalén. ¿Qué le dijo Dios? Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se quedaron en la primera parte, Jerusalén. ¿Qué hizo Dios? Bueno, si no se van a expandir, porque el evangelio no es solo para Jerusalén, entonces voy a tener que usar a alguien o permitir que alguien se levante persiguiendo a la iglesia. Y ahí apareció Saulo. Y eso hizo que salgan de Jerusalén. En Hechos 6 vemos a Felipe en Jerusalén, elegido como uno de los primeros diáconos. Para ser elegido diácono tenía que tener 3 requisitos: lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Felipe tenía el Espíritu Santo. ¿Pero por qué no se manifestó como se manifestó en Samaria estando en Jerusalén? Es que Felipe tenía que ir más allá. En Jerusalén tenía Dios, el Señor, a los apóstoles, a los que presidían, a los pastores. El evangelista tiene que salir, tiene que expandirse hacia afuera, llevando el mensaje del evangelio. Y si no lo hacemos por la gran comisión en obediencia, de alguna manera Dios lo va a hacer a través de la persecución, como lo hizo con Felipe. Y no solo Felipe, porque dice que todos fueron esparcidos y que llevaban las buenas nuevas. Todos. Y Felipe llegó a Samaria. Samaria, que estaba en el norte. Pero después de ahí vemos a Felipe que le lleva al sur. ¿Para qué? Para encontrarse con el etíope eunuco en Gaza. Y ese etíope eunuco, aunque Felipe no llegó a Etiopía, fue el que llevó el mensaje hasta lo último de la tierra, porque la semilla que sembró Felipe se expandió hacia otros lugares. El buen sembrador siembra la semilla. Hermano querido, alguna va a caer en tierra fértil para la gloria de Dios. Y esa semilla va a crecer, va a fructificar para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo vemos a Felipe, Hechos 8, versículo 40. Volviendo ahí, después de predicarle al etíope, volviendo a Inasoto y quedando en Cesarea. Y dice que todas las ciudades él predicó el evangelio. En todas las ciudades. Felipe no se quedó quieto, porque el evangelista tiene que compartir el mensaje, tiene que entregar el mensaje. Y usted me dice, Felipe ahí no era evangelista todavía. Si el pastor a mí no me manda a predicar en la cárcel, a predicar en la calle, a predicar en el hospital, yo no me voy a ir. Felipe no necesitó que los apóstoles le envíen a Samaria. Y vemos a un Felipe cumpliendo el ministerio sin tener el reconocimiento. Después que predicó ahí en Samaria, vinieron los apóstoles. Vino Bernabé enviado a poder confirmar lo que estaba pasando en Samaria. Y Dios usó a los apóstoles para poder orar por ellos, que sean llenos del Espíritu Santo. Pero sí lo vemos a Felipe como el evangelista en Hechos 21:8. Pasaron años hasta que Felipe fue reconocido con el ministerio. Pero a Felipe no le interesaba el reconocimiento, le interesaba hacer lo que Dios le había mandado. El reconocimiento al ministerio viene después de los frutos
en el ejercicio del ministerio. No espere, mi hermano querido, que alguien te llame a hacer la tarea de evangelizar. Ya Jesús te mandó y me mandó a mí, nos mandó a todos a predicar el evangelio. Los frutos van a demostrar el reconocimiento para la gloria y honra del Señor. ¿En qué consiste el ministerio evangelístico? El mensaje es cristocéntrico. Felipe les predicaba a Cristo, llevándolos al arrepentimiento y la fe en Jesús a quienes no le conocen a Jesús como Salvador. Samaria, donde Jesús predicó a la samaritana, donde toda la ciudad reconoció que Cristo era el Salvador del mundo. Ahí fue Felipe a predicarle del Cristo, pero no del Cristo que había pasado vivo y que había revelado a esta mujer su condición, y no al Cristo resucitado, el poder del Cristo resucitado que levantó triunfante de la muerte. Por eso después seguían las señales, porque mi Cristo vive. ¿Su Cristo vive? Dele un gloria a Dios entonces, aleluya. El mensaje debe contener sobre el pecado, la gracia, la muerte y la resurrección de Cristo, porque la paga del pecado es muerte. Todos los que pecaron hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Se escucha poco ese mensaje hoy en día, que hablen del pecado. ¿Por qué? Porque a la gente le interesa la cantidad, pero a Dios le interesa el corazón arrepentido. Y cuando hay un mensaje eficaz, hay conversión de vida, hay transformación. La gente ve su condición delante de Dios y se arrepiente, porque el arrepentimiento es cambio de forma de pensar respecto a Dios y respecto al pecado. Uno se da cuenta que le ha fallado a Dios, le pide perdón y empieza una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, todo Dios lo hace nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Es lo que la gente necesita oír, las buenas noticias de salvación. El evangelista prepara y enseña a discipular a otros para que prediquen el evangelio, siguiendo el ejemplo del más grande evangelista de todos los tiempos, el Señor Jesucristo. Él los preparó a los discípulos, Él les enseñó y después los envió a predicar. Me impacta cuando Felipe va a hablarle el evangelio al etíope. Él no fue con algo preparado. Por supuesto que el evangelista tiene que prepararse, porque Felipe habrá ido al seminario de los apóstoles. Porque si miran Hechos 4, dice que ellos perseveraron en la ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión de unos con otros y en las oraciones. Ellos se prepararon, se capacitaban, iban al seminario bíblico, se esforzaban, era una inversión, no era una pérdida de tiempo. Entonces Felipe, cuando le habla al etíope, comenzando el pasaje de Isaías, desde ahí empezó y le habló de Cristo. Y es un mensaje eficaz y poderoso, porque ese hombre se convirtió al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese Cristo está aquí en esta mañana. ¿Cuándo desarrolla su ministerio el evangelista? Al ser llamado por Dios para ese servicio, ministerio específico, como Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:1, o como Moisés, Josué, David y los profetas en el Antiguo, Josué 1:4-7. Al recibir el don dado o entregado por el Señor Jesucristo, como Efesios 6:8, como leía el pastor Alvarenga, Él, Dios, constituyó a unos profetas, pastores, maestros, evangelistas. 3, al ser reconocido y confirmado por los otros ministerios, cuando los apóstoles se enteraron de lo que ocurría en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan. ¿Cómo desarrolla su ministerio el evangelista? Estando sujeto a un pastor y perteneciendo fielmente a una iglesia. Felipe, antes de ser evangelista, fue diácono, lo que le decía, servía en las mesas. Dios confirmó a su tiempo el ministerio. Primero fueron los frutos. 2, no pastorea, sino coopera con los otros ministerios en perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y edificación del cuerpo de Cristo. Su deber primordial es estar preparado y ocupado hablándole a otros la palabra de Dios en todo tiempo y lugar que el Señor le permita. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple el ministerio? Timoteo era pastor, pero también el pastor evangeliza.
Y después le dice, te encarezco delante de Dios que predique la palabra en tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Mi hermano querido, en su iglesia tenga un día para evangelizar. Nosotros ahí en Corrientes, con el ministerio, tenemos cada mes 2 fines de semana que en la iglesia se predica solo mensajes evangelísticos. Pero también ese mismo día tenemos afuera campañas, cada 2 meses, donde también predicamos el evangelio. Y estamos viendo la gloria de Dios con personas que están recibiendo el mensaje de la palabra de Dios y vienen a Cristo. Dele tiempo en la iglesia, en su agenda mensual a los cultos evangelísticos. Ore por eso, ayune por eso. Y va a ver que se van a empezar a despertar los evangelistas del futuro, gloria a Dios. Ahí va a venir el reconocimiento. El evangelista desarrolla su ministerio siendo guiado por el Espíritu Santo. Hechos 8:29, porque el Espíritu le habló a Felipe que vaya al desierto para encontrarse con el etíope. ¿Dónde desarrolla su ministerio evangelístico? Donde no se anunció el evangelio y a personas que no escucharon. Los apóstoles predicaron en Jerusalén, Felipe lo hizo en Samaria. Habían escuchado de Cristo, pero no de Cristo resucitado. Pablo decía, yo no puse fundamento donde ya está puesto. El fundamento principal es Cristo, pero él no sembraba donde había fundamento, donde había enseñanza, donde había gente que había conocido a Cristo. Él iba a la gente que no conocía a Cristo. La ética en el ministerio significa que le hablamos a gente que no tiene a Cristo en su corazón. Por supuesto que uno no le echa al que quiere venir, pero la gente está, como decía ese pastor, y siempre nos dice el pastor Chávez, como decía el pastor Caballero Yucú, las ovejas buscan pastos verdes. Y si vienen a la iglesia, porque hay pastos verdes en la iglesia, gloria a Dios, amén. Pero no andamos atrás de las ovejas de otro redil, andamos atrás de aquellos que están perdidos, lejos de Dios y sin Cristo en el mundo. El desarrollo de su ministerio en lugares públicos, Hechos 8:6-8 como Felipe. También Pablo predicaba en las sinagogas y en las plazas, Hechos 17:1-3. Puede también ser en hospitales, auditorios, usado para esos fines. Siempre, por supuesto, con el permiso de las autoridades. Y hay veces que uno no puede predicar, uno puede orar, pero lo que tiene que buscar es predicar. Y por eso a veces tiene que ser un mensaje en lugares así donde hay dolor, lo más breve posible, pero un mensaje lleno de la efectividad del poder de Dios, del Evangelio y la palabra y el Espíritu Santo. Predica en casas particulares como Pedro en la casa de Cornelio, cuando le predicó de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo a Cornelio y a su familia y sus amigos. Predica en lugares desiertos en forma personal como los campos, las zonas rurales, como dice el etíope eunuco que le predicó Felipe en Hechos 8:26-40. Primordialmente su lugar de predicación no son las iglesias, aunque puede predicar en estos lugares ocasionalmente. Contextualizado y actualizando la palabra de Dios que permanece para siempre, hoy el evangelista predica el mensaje por medios masivos de comunicación, radio, televisión, periódicos digitales y también usando redes sociales. El Salmo 100, versículos 4 y 5 dice que Él hace a los vientos sus mensajeros. Si tiene eso, hable con su pastor y puede hacerlo a través de los medios de comunicación. Siempre con la sujeción y el aval del pastor al cual uno está sujeto. Si no, no hay bendición, hermano. También las redes sociales hoy son los caballos veloces de Esther. ¿Se acuerda cuando tuvieron que mandar esa buena nueva para que Israel se defienda del enemigo que había dispuesto ese edicto, que se podían defender porque lo habían por extinguir? ¿Qué usó Esther? ¿Qué usó su tío Mardoqueo? Usó caballos veloces, de los repastos reales, porque el mensaje tenía que llegar rápido y lo más lejos posible. Hoy tenemos, hermanos, la posibilidad y muchas veces sin mucho costo económico, a través de las redes sociales. Hágalo, ábrase a eso, prepárese para seguir, porque el tiempo que queda es corto. Cristo viene pronto. Hay que sembrar la palabra, aleluya. El campo es el mundo, dice la palabra del Señor, y nosotros tenemos la semilla. ¿Cuáles son los resultados del ministerio evangelista? Personas que reciben y creen en Jesucristo como Salvador. El evangelista se concentra en quienes quieren escuchar atentamente el mensaje que trae un sentir único y gozo en quien tiene el corazón dispuesto, como esa mujer
que vendía púrpura. Pablo le predicaba y Dios tocó su corazón y estuvo atento a lo que Pablo decía. Y creyó su casa con ella. Dios lo respalda con señales y milagros. Marcos 16, 17, 18 y Hechos 8, 7, 8. Dios le respalda para liberar personas oprimidas y endemoniadas. Hechos 8, 7 al 13. Hermanos, lo que le estoy diciendo es lo básico. Hay que seguir en la práctica. Uno va a ir viendo cosas, pero es bueno escuchar a los que nos presiden en el Señor, porque ya tienen experiencia para saber cómo tratar ante estas situaciones. No se meta en algo que no conoce bien solo. Para eso tienen los pastores, los siervos de Dios, que puedan enseñarle a cómo manejar situaciones de endemoniado, cómo manejar situaciones de gente oprimida. Amén. Puede bautizar a nuevos creyentes. Hechos 8, 12 al 13 y 16. Conoce la Escritura, como le había dicho en el libro de Hechos 8, 35. ¿Por qué debe ejercer el ministerio el evangelista? Porque es un mandato y orden dado especialmente por el Señor a los primeros discípulos y con ellos a todos los que creyeran en Él. Marcos 16, 15, 16. Mateo 28, 16, 20. ¿Por qué debe cumplir el don ministerial dado por el Señor? Porque, como le dije, te exhorto, te insto delante del Dios y Padre, predica la palabra en tiempo, fuera de tiempo. En conclusión, el evangelista tiene que estar preparado para entregar el mensaje de Cristo en todo tiempo y lugar. No debe opacarlo ni impedirlo las dificultades que esté pasando en su vida. Felipe lo hizo en medio de la persecución. La iglesia lo hizo en medio de la persecución, cuando estaba en juego su vida. Porque Saulo tenía inconveniente para llevarlos a la cárcel e incluso matarlos. Ahí ellos predicaron el evangelio. No hay excusa para predicar la palabra de Dios. Haciendo esta tarea encomendada especialmente a estos obreros por el Señor. Todos debemos predicar la palabra de Dios. Él respaldará con señales y milagros para aquellos que no creen a su palabra. Van a creer por las obras del Señor, como lo dijo. Y termino con esto. Un evangelista es un ministro cuyo oficio es proclamar con toda la potencia y el respaldo del Espíritu Santo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren predicar el evangelio? Dice la Biblia, abre tu boca, yo la llenaré. Dios le bendiga, hermano. Pastor Maciel.